Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro empresarial de futuro de la sostenibilidad y en concreto esa visión 2050. En primer lugar, bueno, queríamos desde Forética agradeceros a todos el enorme interés que ha despertado este evento y es que desde luego es el tema de actualidad, ¿no? Hablar de futuro y hablar de sostenibilidad, como no puede ser de otra manera, tiene que estar en todas nuestras agendas empresariales, organizacionales, a nivel gobierno, así lo estamos viendo. Entonces, bueno, es normal, ¿no?, este interés que como decía, ha despertado el evento con casi 400 inscritos, así que desde ya muchas gracias a todos y, por supuesto, muchas gracias a todos los ponentes que nos van a acompañar en la mañana de hoy para tratar este tema, ¿no? Y, sin duda, ser fuente de inspiración para todos nosotros y para esa visión que tenemos que tener a medio y largo plazo. Eh, Como sabéis, hace año y medio aproximadamente, ¿no?, en enero del año 2020, arrancábamos todos desde en el mundo de la sostenibilidad con mucha ilusión, ¿no?, hablando de que era la década de la acción, que teníamos que ponernos en marcha, había habido grandes avances previos y lo que necesitamos era ahora aterrizarlo, ¿no?, y trabajar. Y de repente nos pilló, ¿no?, por sorpresa esta crisis sanitaria a nivel global provocada por la COVID-19 y todo de repente paró. Paró la actividad, paramos las personas, paró la economía y ahí pues fue un momento realmente crítico, ¿no? Cuando íbamos sobre todo con ese impulso y esa aceleración que queríamos, ¿no?, ver en el mundo de la sostenibilidad. Sin embargo, haciendo ahora balance, ¿no?, y lo que hemos ido pudiendo ver durante estos meses es que esta crisis sanitaria ha servido en el contexto de la sostenibilidad como un gran acelerador de la transformación que necesitamos. Y para la sostenibilidad, desde luego, ha supuesto una revelación importante, ¿no?, cuando hemos visto que la sostenibilidad, todas aquellas empresas, organizaciones que ya la tenían integrada, desde luego han sido capaces de resistir de una manera mejor a esta crisis y así lo han dicho los mercados, ¿no?, cuando hemos visto que dentro de estos shocks que ocurrieron en un primer momento, ¿no?, en bolsa, las empresas con un buen rendimiento, un buen desarrollo de los asuntos ambientales, sociales y de buen gobierno, ESG por sus siglas en inglés, tenían registraban menores caídas o incluso tenían mejores desempeños a nivel bursátil y también a nivel interno de operaciones, de procesos, ¿no? Las empresas que ya estabais en este contexto, ¿no?, que os pilló el coronavirus ya con todo esto avanzado, ha sido mucho más fácil, habéis sido mucho más resilientes a la hora de poder adaptaros en procesos a un mundo de teletrabajo, de flexibilidad, de cuidado y atención a los empleados, de cercanía, ¿no?, a los clientes, gestión de las cadenas de suministro y, por tanto, la sostenibilidad, desde luego, se ha visto reforzada como un elemento clave que tiene que estar dentro de la agenda. Y además también es un asunto fundamental si miramos a futuro, ¿no?, que es lo que estamos haciendo hoy, que es la cita que tenemos hoy aquí. Es fundamental la sostenibilidad en este proceso de recuperación, de regeneración, ¿no? Esta recuperación tiene que ser verde, tiene que ser responsable, o si no, estaremos muy lejos de poder cumplir esos objetivos que hemos asumido como sociedad, como estados, como empresas, de cara a la Agenda 2030, de cara a cumplir los compromisos del Acuerdo de París y otros muchos compromisos que están dentro de la agenda, como decíamos, de asuntos ambientales, sociales y de buen gobierno y que están guiando, ¿no?, nuestra actuación. Por tanto, seguimos en esa década de la acción, seguimos perseverando y la sostenibilidad lo que sí es que sabemos que es un aliado clave y que está siendo fundamental en todo esto. Y es que Forética, en ese momento, ¿no?, a principios del año pasado y cuando surge toda esta crisis sanitaria, nos ponemos en marcha porque queremos hablar de futuro, queremos ver cómo ha impactado o cómo está impactando toda esta situación y cómo efectivamente podemos visibilizar y ayudar a las empresas a demostrar y a recoger, ¿no?, cómo la sostenibilidad es ese aliado clave. Y por ello ponemos en marcha la iniciativa, la plataforma Futuro de la Sostenibilidad, en la que están implicadas más de 60 grandes empresas, que también aprovecho para dar las gracias, ¿no?, desde aquí por vuestro compromiso, por vuestro compromiso durante todo este tiempo, ya no solo con la iniciativa y con Forética, sino ese compromiso social para hacer que todo avance, ¿no? Todas habéis puesto en marcha distintas iniciativas, ¿no?, para apoyar y reconstruir esa economía, ¿no?, que se estaba viendo dañada. Entonces, importante, ¿no?, que en ese momento inicial, desde Forética y con el apoyo de estas empresas, pusiéramos esta
primera piedra, ¿no?, para construir esta recuperación que tenemos que hacer entre todos y, desde luego, siendo una plataforma pionera de reacción rápida, pero también a la vez profunda y rigurosa sobre cómo hay que hacer las cosas. Y es que ahí, con el apoyo del World Business Council for Sustainable Development, que hoy nos acompaña también y a continuación presentaré, hemos venido trabajando durante este año, ¿no?, y generando una serie de materiales, de documentos, de argumentos que, desde luego, sean inspiradores, sean útiles para las empresas. Ahí hemos hablado de cuáles estaban siendo las disrupciones, ¿no?, en las que nos enfrentábamos, cuáles eran esos retos con los que las empresas teníais que lidiar y cómo podíais hacerlo, ¿no? Ahí hemos ido trayendo el trabajo que a nivel global ha desarrollado el World Business Council, lo hemos traído a España, pero no solamente traerlo aquí, sino adaptarlo con el trabajo de estas empresas, ¿no?, a cuál es el contexto que realmente trabajamos nosotros, ¿no?, y el cuál es al que nos vemos sometidos en este momento. Por lo tanto, bueno, ha sido un trabajo, ¿no?, un año intenso, y desde luego lo que tenemos que hacer ahora es pensar en el futuro, pensar en el presente. Entonces, trabajar, ¿no?, desde el hoy para construir hacia mañana, y ahí es donde se encuadra y encaja perfectamente esa visión a 2050, ¿no?, que nos presentaba el World Business Council ya hace 2 años en la reunión de Montreux, ¿no?, en abril de 2019 comenzábamos a trabajar, y Forética también hemos participado durante este tiempo en los trabajos liderados por el World Business Council para revisar esa visión a 2050 con todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, es un honor, ¿no?, y un verdadero orgullo que hoy podamos estar presentándola para todos vosotros, porque desde luego resulta inspirador, motivador y fija, ¿no?, ese rumbo que tenemos que tener desde el sector empresarial, desde las diferentes organizaciones también de la sociedad civil, para ir todos, ¿no?, y aunar esfuerzos en el mismo camino. Y es que dice, ¿no?, una frase que seguro que todos ustedes conocen, ¿no?, de Séneca, que dice que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar hoy, de ese futuro, de dónde queremos ir y de cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta para poder construir ese futuro. Y a partir de ahí, hacer ese retroplanning, ¿no?, e ir incorporando en la acción desde ya, porque el momento es ahora, ¿no?, como decía el eslogan de la última COP de cambio climático. Desde ya tenemos que empezar a trabajar. Y por eso la agenda que os traemos hoy aquí es para hablar de futuro. Vamos a hablar, como decía, con el World Business Council, con Filippo Beglio, Managing Director, que ha estado directamente implicado en la construcción, ¿no?, de esta visión a 2050 y que nos va a contar a continuación cuáles son las claves. Y, por supuesto, también tendremos representantes de empresas que han participado en este proceso y que están incorporando e integrando en sus estrategias toda esta visión, ¿no? Ahí, el año pasado, como decía, con este grupo de más de 60 empresas, hicimos la consulta de cómo creéis, ¿no?, o si creéis que van a afectar toda esta situación que estamos viviendo, tanto en vuestra estrategia de negocio como en vuestra estrategia de sostenibilidad, y había un claro consenso, ¿no? Más del 85% de las empresas decían que su estrategia de sostenibilidad claramente tenía que cambiar a propósito de todo lo que estábamos viviendo. Pues bien, una buena oportunidad ahí es alinearlo con esta visión a 2050 que nos trae el World Business Council como líder global indiscutible en materia de sostenibilidad. También estamos asistiendo, como última reflexión, a que no solamente somos las organizaciones de sostenibilidad o las empresas las que estamos en este camino de visión a medio y largo plazo, sino que también la semana pasada veíamos cómo el Gobierno aquí en España planteaba esa visión a futuro, ¿no?, esa visión, esa agenda a futuro, ¿no?, para hablar integrando también los asuntos de sostenibilidad en la propia estrategia a largo plazo del Gobierno. Por lo tanto, son señales interesantes, importantes y muy relevantes que hacen que todo el contexto de la sostenibilidad, como decía al principio, adquiera una mayor relevancia, ¿no?, y esté, desde luego, en el primer nivel de las agendas corporativas, gubernamentales, etcétera. Así que, bueno, sin más, quería dar paso, ¿no?, porque hoy consiste en hablar de futuro, como decía, hablar con los impulsores de esta visión a 2050. Filippo, te invito, si quieres, a activar tu cámara y compartir con nosotros a continuación estos mensajes clave, ¿no?, y esta fuente de inspiración sobre qué debemos hacer, hacia dónde tenemos que caminar, ¿no?, el sector empresarial, y que nos desveles en una versión resumida, porque luego ahí tenemos el documento, ¿no?, muy extenso para Así es. profundizar. Pues eso, las principales claves. Te voy a dar ceder
el control del teclado para que puedas ¿Me diste el control? manejarte. Ya lo Perfecto. tienes, tardará unos segunditos, pero bueno, adelante Filipo, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por ser inspiración y nada, todo tuyo. Mira, ojalá funcione y muy A buenos ver, días a todos. yo creo que sí. Encantado de estar aquí. Me estoy conectando desde Ginebra, en Suiza. Muchas gracias, Ana, por tus palabras de introducción. Muchas gracias a todos ustedes conectándose esta mañana y con mucho entusiasmo y en poco tiempo les quiero compartir un poco un resumen de esta visión 2050, una visión elaborada por 40 empresas a lo largo del mundo y de diferentes sectores, entre las cuales también quiero subrayar, por supuesto, las 3 empresas que van a hablar hoy, Bayer, Engie y Nestlé, y también desde la perspectiva española, el Banco Santander y Acciona. Ana, te digo sinceramente, estoy... Ah, ok, ya se mueve, ya se mueve. Ok, perfecto. Discúlpeme. Entonces, por el lado técnico, todo resuelto. La idea clave de la visión, el mensaje clave de la visión 2050 es que sí, podemos lograr un mundo en el cual hacia mitad de este siglo, al 2050, tendremos a más de 9.000 millones de personas viviendo bien adentro de los límites planetarios. Pero si queremos alcanzar esta visión, tenemos que movernos hacia la transformación de nuestras sociedades en línea con los retos, pero también las oportunidades que ofrece la agenda de sostenibilidad, a la vez ambiental, social, pero también, por supuesto, en la interconexión con todo el aspecto de capital financiero y en un sistema capitalista reformado. Entonces les voy a hablar muy brevemente de todo esto con creo que son 6 diapositivas en este contexto de futuro de la sostenibilidad y con mucho interés también seguiremos apoyando a Forética y a sus empresas en este diálogo, también en el diálogo, ¿cómo se dice?, impostado por el gobierno, el diálogo nacional en base a esos 50 objetivos que se han posicionado hacia 2050 y los 9 grandes desafíos de país de aquí a 2050. Ciertamente Forética tiene mucho que aportar y con mucho entusiasmo lo haremos también en apoyar Forética. Discúlpeme, las diapositivas están en inglés porque aún estamos en fase final de traducir todo el informe al español, que seguramente compartiremos no solo con Forética, pero también seguramente en unas sesiones con más detalle. La visión, como les decía, una visión mirando 30 años hacia adelante, algunos ciclos empresariales de producción, de planeamiento, de estrategia, pero también con un mensaje que el 2050 no, digamos, no parece cercano, pero se está acercando de manera muy rápida, porque las decisiones que tomamos hoy tienen siempre más impacto hacia el largo plazo. Y una agenda de urgencia, hablando también de bajar esta agenda al 2030, es decir, una visión 2050, pero un plan de acción muy específico hacia el 2030 y de manera resumida, enfrentándose a los 3 retos principales de manera simplificada a los cuales nos enfrentamos. Por supuesto, la urgencia climática, el capital natural, todo el aspecto biodiversidad y capital natural, y por supuesto todo el aspecto de la equidad, de la inequidad adentro de países, pero también, por supuesto, entre países. Tendencias que se han acelerado, desgraciadamente y desafortunadamente en el contexto COVID, pero tendencias también que se han ido acelerando a lo largo de estos últimos años y a los cuales la ciencia aporta siempre mayores informaciones y mejores informaciones para tomar decisiones, pero también para llamar a la acción. Entonces, en esta idea de transformación, esta visión, creemos que es esencial desde una perspectiva empresarial aportarla. En segundo lugar, adentro de esta visión compartida, elaboramos estos 9 ejes, estas rutas, digamos, de transformación. ¿Qué es lo que el mundo empresarial de cualquier sector, de cualquier tamaño, puede aportar a las transformaciones que necesitamos en nuestra sociedad? Y el punto de partida, digamos, fue los servicios, los productos, las soluciones, los procesos que aportan las empresas a la sociedad. Y subdividimos estos ejes de trabajo según estas 9 áreas, del área de energía al aspecto de infraestructura urbana y rural, que sea por lado transporte, pero también por supuesto el aspecto vivienda, productos y materiales,
productos y servicios financieros, todo el aspecto, por supuesto, tecnológico de conectividad, el aspecto salud y bienestar, agua y saneamiento, y por último y por supuesto, también el aspecto alimentación, que sea por la calidad, pero también por el aspecto de la producción. Entonces, estos 9 ejes, de manera muy simplificada, son los ejes principales alrededor de los cuales el mundo empresarial puede aportar soluciones, ideas y esta transformación. Estos 9 ejes los hemos integrado de manera detallada en el informe de Visión 2050 que está disponible públicamente, y cada uno de estos ejes se enfoca en 7 transiciones clave por eje y 10 áreas de acción. El mensaje principal que quiero compartir esta mañana es que esta visión se quiere, ¿cómo se dice? Visionaria, pero también se quiere muy enfocada hacia la acción. Es decir, es lindo tener una visión, es lindo poder elaborarla y necesario, pero también hay que luego bajar esta visión a la acción. Y esta acción, como les decía antes, la bajamos a la Agenda 2030, a la Agenda ODS, al Acuerdo de París, por supuesto también, a todos los acuerdos institucionales ya existentes hacia el corto plazo, digamos, el corto plazo siendo esta misma década. Entonces, ¿cómo bajar de manera pragmática, de manera orientada hacia soluciones, una agenda de sostenibilidad siempre más interconectada y compleja, bajarla a acciones empresariales, a transiciones y a visiones en cada una de estos 9 ejes? Por supuesto, Ana y colegas, no tengo tiempo de entrar en todos los detalles de cada uno de estos ejes, pero es importante tener en cuenta estas 9 visiones adentro de la visión general con las transiciones y las acciones. Adentro de estos 9 ejes y de la visión compartida, nos parece esencial también hablar no solo del lado, digamos, ¿cómo se dice?, de soluciones, de ingeniería, de aportes concretos, pero también hablar de mentalidades, aspectos, digamos, en inglés se dice mindset, cómo cambiar algunas veces el chip mental, la mentalidad alrededor de cómo estamos trabajando, en qué sistemas estamos trabajando. Y en este contexto, hablamos de reinvención, de resiliencia y de regeneración. Muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, la reinvención se enfoca en el aspecto de que tenemos que reinventar los objetivos alrededor del cual un sistema capitalista por el momento no está funcionando, porque los objetivos hacia dónde vamos no está bien alineado con una agenda siempre más urgente de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo utilizar las fuerzas del capitalismo, pero también atreverse a enfrentarse a algunos, ¿cómo se dice?, algunos retos en este sistema capitalismo de cortoplacismo, de extracción de valor, cómo hablar más de valor compartido, cómo crear mayor valor alrededor de soluciones empresariales, cómo fortalecer estas soluciones y cómo aportar mayor capital, no solo financiero, pero también social y natural a la sociedad. En el aspecto resiliencia, hablamos, por supuesto, una de las palabras clave del año pasado y sigue siendo una palabra clave, esta capacidad de adaptarse. Creo que, Ana, tú en tus palabras de introducción hablaste de esto, cómo ser más resilientes, no solo para decir tenemos que regresar a lo que fue antes, a la situación anterior, pero cómo seguir adaptándonos, porque estos cambios, estos choques van a seguir llegando en los meses, los años y las décadas que vienen. Entonces, ¿cuál es la capacidad de adaptación y de reinvención del sistema dentro de todo esto? Por último, el aspecto de regeneración nos parece una palabra clave, mirando sobre todo hasta esta década de acción en línea con los ODS y el Acuerdo de París, cómo ir más allá del no hacer daño hacia integrar, por supuesto, el aspecto de integración de sostenibilidad en las estrategias, pero también mirar cómo regenerar el capital natural, sobre todo, pero también el capital social adentro de estos nuevos modelos de negocio. Entonces, estos 3 ejes y cambio de mentalidades también son esenciales para poder acelerar la acción adentro de los 9 ejes de trabajo, estas 9 carreteras de trabajo. Por último, adentro de los 9 ejes y los 3 cambios de mentalidad, nos parece esencial también subrayar el aspecto de todo lo que puede ayudar a acelerar.
Más allá de la mentalidad, tenemos claramente retos a nivel de políticas públicas, a nivel regulatorio. Tenemos retos en cuanto al papel del consumidor, de la consumidora, el papel del consumo de manera general, de cómo consumimos, cómo producimos, el aspecto financiero y de inversiones y el aspecto de innovación y tecnología. Estos ejes transversales son los que van también a ayudar en esta aceleración, y en el informe hablamos en mayor detalle sobre cómo pueden las empresas respaldar incentivos, respaldar políticas públicas que van en la dirección justa, digamos, que tienen la visión justa de cómo respaldar ese tipo de aceleración también a lo largo de estos 4 ejes. Más allá de esto, un mensaje de optimismo también en esta visión. Estamos en un momento difícil y trágico, desafortunadamente, en muchos países de este mundo, si no todos, con esta crisis del COVID-19, pero queremos también aportar un mensaje de optimismo, un mensaje de motivación, un mensaje innovador, un mensaje que se quiere, ¿cómo se dice?, mirar hacia el futuro con ganas, con optimismo y con energía, para poder lograr conseguir este mundo en solo 30 años, en el cual 9.000 millones de personas viven bien adentro de los límites del planeta. Elaboramos también lo que significa vivir bien y lo que significa vivir según la ciencia adentro de los límites del planeta. Encontrarán mucha información científica resumida con una perspectiva empresarial, lo que significa esto en la práctica, digamos. Adentro de este mensaje también es muy importante, según nuestra manera de ver, y Forética trabaja de manera muy similar, la voz empresarial también personal de ejecutivas y de ejecutivos. En este breve prólogo de la visión tenemos a voces muy importantes de ejecutivos y ejecutivas, entre los cuales José Manuel Entrecanales de Acciona y Ana Botín del Banco Santander, con una voz española, digamos, que aportan a esta visión, diciendo que esas transformaciones son no solo necesarias, pero imprescindibles para asegurar un mejor futuro también para las empresas. Entonces, el aspecto del liderazgo, el aspecto de participar activamente a la construcción de un mundo más sostenible en el interés de las empresas y con el impacto social y ambiental adecuado y con la ambición adecuada para verdaderamente poder aportar esta transformación. Transformación que nosotros posicionamos no solo adentro de una agenda de sostenibilidad o digamos, de las unidades de sostenibilidad, pero que también queremos apoyar, alentar y dialogar, según nuestra manera de ver. Hay muchas maneras de integrar esta visión en diferentes ejes, diferentes unidades en las empresas con las cuales trabajamos alrededor del mundo, hablando de esta visión, por ejemplo, en el área de recursos humanos. ¿Qué significa esta transformación en cuanto a las capacidades de los empleados, de las empleadas actuales, y cuáles son las capacidades hacia las cuales hay que ir? ¿Cómo miramos, por supuesto, un aspecto estratégico? ¿Cómo se posiciona la sostenibilidad, esta visión, en la estrategia de un área de negocios o de manera general de la empresa? ¿Cuáles son las implicaciones a nivel de un director de financiero? ¿Cuál es el aspecto CFO, digamos, adentro de esto? ¿Cuál puede ser el aspecto mirando hacia los consumidores, el aspecto marketing? ¿Cuál es el aspecto, por supuesto, de políticas públicas y entonces de gente, de profesionales enfocados en influenciar esta agenda pública, etcétera, etcétera? Entonces se quiere un marco referencial para muchas unidades dentro de la empresa y que pueda generar esta dinámica de soluciones y positivas. Ana, sé que no tengo mucho tiempo y ojalá no me haya pasado demasiado. Era solo compartir con en toda simplicidad este principal mensaje alrededor de estos 9 ejes que llevan a una visión compartida con el imperativo de tener estas tres cambios de mentalidades y estos 4 ejes de trabajo alrededor de políticas públicas, tecnología, finanza, y también decir que hay mucha información disponible totalmente libremente para cualquier participante interesado en nuestra página web, y que muy pronto tendremos también una versión en español con toda la documentación de soporte en español. Entonces, Ana, con esto te paso la palabra y agradeciendo una vez más
a Forética, a todo el equipo de Germán Granda y a todos los miembros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Filipo. Te agradecemos de todo corazón que estés hoy aquí con nosotros y el gran esfuerzo que supone sintetizar en 10 minutos, que cualquiera que luego tenga No la sé oportunidad de cuántos leer el fueron, pero documento lo podrá ver, porque es un documento efectivamente muy profundo, muy riguroso, porque hay que transformar sistemas, hay que hablar de cosas muy grandes, y yo creo que el componente ese que has recalcado en varios momentos de la presentación, de que es algo transversal, que no son silos, que efectivamente todo está interconectado, y poder capturar toda esa esencia, ¿no?, de esa interconexión, al final lo que hace es que pues, hay que hablar de 9 sistemas o 9 caminos, ¿no?, a seguir, con sus diferentes particularidades y acciones concretas, pero desde luego ese mensaje de la necesidad de transformar, de empezar ya o continuar desde ya, ¿no?, esa acción y esa llamada a la acción, y por supuesto esa llamada que el sector empresarial tiene mucho que hacer, y por eso a través de este documento también aterrizáis y visibilizáis cómo lo puede hacer con esa transversalidad también dentro de la organización. Así que yo creo que un recorrido muy completo. Muchísimas gracias, Filipo, de nuevo. Os animo a todos, desde luego, a leer y a profundizar, a bucear en este documento en inglés, o cuando tengamos la versión en español, que por supuesto la distribuiremos desde Forética oportunamente. Así que nada, seguimos trabajando, Filipo. Muchísimas gracias. Y nada, y uno de los sistemas precisamente gracias. Gracias, Filipo. Hasta pronto. Estaré Uno de los escuchando sistemas... ahora las perspectivas de las 3 empresas, así que aquí estoy, pero apago mi cámara. Genial, muchas gracias, Filipo. Como os decía, uno de los ejes, ¿no?, precisamente de los que hay que transformar, es uno de los 9 ejes que comentaba Filipo, es el del sector de la alimentación, el agroalimentario, y justo a continuación de esta sesión tenemos una sesión a puerta cerrada con socios de Forética, un diálogo independiente en el marco de la cumbre de transformación de sistemas agroalimentarios, que está previsto por Naciones Unidas para último cuatrimestre de este año, para septiembre. Precisamente vamos a ver cómo desde el sector agroalimentario podemos, ¿no?, contribuir a hacer esta transformación. Pero bueno, sin más, voy a pasar el testigo ahora a mi compañera Tania, líder responsable de este proyecto de futuro de la sostenibilidad en Forética, y que va a dar paso a esta mesa de debate o de diálogo entre las empresas, que, como hemos visto con Filipo, es uno de los agentes clave para lograr esta transformación necesaria para cumplir los objetivos. Así que, Tania, te cedo a ti la palabra y yo me desconecto. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, y muchísimas gracias, Filipo, también por compartir esta visión. Creo que a todos nos ha servido también para entender un poco mejor en detalle pues, toda la estructura y también y objetivos, ¿no?, más a largo plazo, y lo que comentabas, ¿no?, el hecho de que no basta con tener esta visión, sino que hay que saber cómo aplicarla y llevarla a la práctica, ¿no?, y traducirla en acciones. Entonces, quizás también para eso pues hemos querido aprovechar que 3 de nuestros socios habían participado en la elaboración de este informe a nivel global. Entonces, pues queríamos aprovechar esta oportunidad para invitarles a que nos compartieran pues, su visión y experiencia como empresa colaboradora sobre esta visión. Y bueno, pues para ello tenemos a Laura Dieguez de Bayer, a Irene Ojea de Engie y a Alberto Vega de Nestlé, que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que va a ser una sesión muy enriquecedora. Así que hemos preparado un par de preguntitas para estructurar un poquito la conversación, y pues sin más preámbulos os voy a lanzar la primera pregunta, y por turnos no, vamos a ir por orden alfabético, si nos podéis contestar, y bueno, y luego podemos dejar un pequeño espacio para alguna pregunta así más a fondo, pero pues sin más preámbulos, simplemente aprovechando también que sois de diferentes sectores, nos gustaría saber cómo se traduce la visión 2050 en cada uno de vuestros sectores, ¿no? Entonces, bueno, eso, tenemos como 10 minutos por pregunta, así que, bueno, os paso el testigo. Así que, Laura, cuando quieras, si nos puedes contestar a esta pregunta, ¿qué supone un poco desde el sector de Bayer esta visión 2050? Muchas gracias, Tania, y muchas gracias a Forética por invitarnos. Visión 2050, que no queda tanto. Para nosotros está claro que pensar en 2050 es pensar en los sectores en los que operamos. Son salud y alimentación, sectores que la COVID ha demostrado además que son sectores esenciales, tanto la salud como la alimentación, en nuestro caso más centrada en la agricultura, ¿no? Por lo que el impacto de la calidad de vida de las personas y del planeta de cara a 2050 pues es fundamental, y tenemos o entendemos que tenemos un rol importante y una responsabilidad, ¿no?, aquí. Antes de nada, sí que es verdad que sí me gustaría dimensionar un poco los retos que tenemos que salvar, porque
porque cuando uno mira hacia el futuro desde hoy, pues a lo mejor la perspectiva no es muy halagüeña, ¿no? Para dimensionar esta urgencia. Sabemos que seremos más mayores, sabemos que en 2050 un 16% de la población estará por encima de los 65 años y que estas personas tengan una vida saludable es uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad y a los que nosotros queremos participar, ¿no? como compañía. De hecho, conforme crece la esperanza de vida y la población, nosotros envejecemos, pues hay algunas condiciones ligadas a la edad para la salud de las personas que efectivamente suponen grandes retos. En este caso, por ejemplo, la salud cardiovascular está muy ligada a la edad y es una de las principales causas de muerte, ¿no? Actualmente. Y en el caso de la agricultura, pues estamos un poco en un contexto muy parecido, tampoco es muy alentador, ¿no? Esta población, que esperamos que sume 2 billones más de cara a 2050, básicamente debido, ¿no? a la alta fertilidad en regiones como África y a la longevidad que tenemos en países como Europa, pues estamos presionando fuertemente al sistema alimentario tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Es un sistema que, además de presionarlo nosotros con el incremento de la población, estamos presionándolo a través del cambio climático, que reduce la superficie arable y por lo tanto hace difícil alimentar tal y como lo hacemos hoy al planeta, ¿no? Y en España, si venimos aquí localmente, porque a veces hablamos de tendencias y nos cuesta un poco aterrizarlo, cuando estamos hablando de España podemos ver exactamente estas mismas tendencias, ¿no? Las vemos en cuanto a esperanza de vida, somos uno de los países más longevos, esto es una muy buena noticia, pero es verdad que queremos llenar estos años de vida, ¿no? de calidad de vida. Y además, en términos de agricultura, bueno, pues sabemos que la cuenca mediterránea está cada vez más seca, que las superficies afectadas por incendios forestales son cada vez mayores y la despoblación nos afecta profundamente. Bueno, cuando vemos esto, pues cuesta ser optimista. Sin embargo, cuando ves otras tendencias, dices, ostras, pues espérate, que todavía podemos hacer cosas y las empresas tenemos aquí un rol muy importante que jugar, ¿no? Estamos en lo que se cree que es el comienzo de una nueva era, en donde la innovación que está llegando de la convergencia de las biociencias y de la tecnología, ¿no? Las biociencias pues las conocemos un poco más, la tecnología que se le está sumando es el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, entre otros, pues tienen el potencial de mejorar significativamente nuestras vidas, nuestra nutrición, nuestra salud y la del planeta, ¿no? Es lo que se conoce como la biorrevolución y que hace referencia a lo rápido que se está desarrollando estas biociencias gracias a la tecnología en los últimos años. ¿De qué hablamos? Pues en el ámbito de la salud estamos hablando de diagnósticos más precisos, de terapias menos invasivas, de terapia génica y celular, en donde empezamos a hablar ya no de tratar, sino de curar. Esto tiene un impacto espectacular en la vida de las personas y también en el uso de los recursos para el mantenimiento de estos sistemas de salud. Y en el caso de la agricultura estamos hablando de mejoras varietales que son más resilientes, como comentaba antes Filippo, ¿no? Más productivas, que permiten usar menos terreno arable, que sabemos que tendremos menos, y utilizar este terreno, porque lo que no queremos, sabemos que tendremos menos terreno arable, pero no queremos robárselo a los bosques. Queremos mantenernos ahí y lo ideal aquí es utilizar menos espacio y dedicarlo a biodiversidad, porque sabemos lo importante que es el uso de la diversidad, ¿no? Tomar mejores decisiones en el campo apoyados por herramientas digitales, por ejemplo, que permiten al agricultor decidir cuánto regar, cuándo regar, aprovechar mejor estos recursos, etcétera, etcétera. Y además acabar con una muy buena perspectiva local, ¿no? España está extremadamente bien posicionada en este contexto, ¿no? Para poder marcar la diferencia. Somos el 9º país del mundo en producción biotecnológica y en agricultura, pues además de que es el único sector que creció en el 2020, somos el 4º mayor exportador de la Unión Europea y el 7º del mundo, ¿no? Es decir, que si somos capaces de traer esta biorrevolución al día a día, estamos en una posición para marcar la diferencia, para tener una economía efectivamente regenerativa, más resiliente, excepcional. Pues muchísimas gracias, Laura. Desde luego muy detallado y también creo que es lo bueno de Bayer, ¿no? Que con esta complementariedad entre la salud y la agricultura pues podéis realmente aportar mucho a esta
bueno, a esta necesaria transformación de los sistemas, sin duda alguna, que bueno, luego entraremos quizás más en detalle en lo que puede hacer Bayer en particular, pero bueno, vamos a intentar agilizar un poquito. Así que bueno, te paso la palabra, Irene, si nos puedes comentar un poco qué significa esta visión 2050 desde vuestro punto de vista, desde vuestro sector. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias al World Business Council por haber contado con ENGIE para este proceso y a Forética por invitarnos a participar en el foro de hoy. El sector energético se encuentra en el centro de uno de los principales desafíos identificados en esta visión 2050, que es la urgencia climática. Por un lado, el sector energético tenemos una gran responsabilidad porque el 75% de las emisiones de CO2 provienen de la combustión de la energía, pero por otra parte tenemos también la solución en nuestra mano, ¿no? Y en este sentido, la visión 2050 es la de un sistema de energía sostenible que proporciona energía neutra en carbono, pero que la tiene que proporcionar de manera segura y asequible para todos. ¿Y esto qué implica para las empresas del sector energético? Bueno, pues en el informe Visión 2050 se establece un decálogo de acciones que se deben seguir para alcanzar esta neutralidad climática o esta neutralidad en carbono, y que pasan pues, por una serie de puntos como integrar las externalidades ambientales en los precios de mercado para favorecer las soluciones bajas en carbono, enviar fuertes señales de demanda al mercado mediante el aprovisionamiento de energías renovables y trasladar esta voluntad a toda la cadena de suministro, electrificar el uso final de la energía siempre que sea posible, pues en edificios, en industrias, también en el sector de la movilidad. Y no solo la electrificación, que es muy importante, pero también habrá que apostar por el desarrollo de combustibles renovables o sostenibles, como los gases verdes, ¿no? Porque hay demandas como de la industria que requiere altas temperaturas o la del transporte a larga distancia que necesita de estos combustibles. Para ello hay que incrementar también la inversión y acelerar la innovación para reducir el coste de estas tecnologías innovadoras. Hablábamos de los combustibles sostenibles, pero también necesitamos digitalizar el sistema energético, desplegar tecnologías de almacenamiento y redes eléctricas robustas que permitan absorber y atender la creciente demanda de electricidad. Por supuesto, eliminar gradualmente el carbón como fuente de generación de energía eléctrica e impulsar modelos circulares que permitan reducir la demanda de energía y hacer un uso menor de recursos a lo largo de toda la cadena de valor. Y cuando todo esto ya no se puede llegar a más y los combustibles fósiles no puedan ser desplazados por energía baja en carbono, pues desplegar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono e invertir en soluciones basadas en la naturaleza, que además de eliminar o capturar estas emisiones, pues permiten proteger la biodiversidad y otros servicios que proporcionan los ecosistemas. Y todo ello, bueno, pues es fundamental hacerlo trabajando en alianzas. Alianzas como las que promueve Forética, como las que promueve el World Business Council, entre empresas, ciudades y gobiernos, para alinearnos, ¿no? Con ambiciones comunes basadas en la ciencia. Es importantísimo también sensibilizar y educar en materia de cambio climático, porque las empresas podemos hacer mucho, pero al final los consumidores son quienes van a dictar estas tendencias y, por tanto, tienen que tener un comportamiento consciente. Y, finalmente, y en esto se insiste mucho a lo largo de toda esta reflexión y de esta visión 2050, es apoyar una transición energética justa, basada en el respeto de los derechos humanos y que no deje a nadie atrás, Tania. Muy buena frase de cierre, creo que es un buen resumen de todo lo que nos has contado y desde luego pues el sector energético es algo clave en esta transición y bueno, ya sabemos que desde ENGIE sois una empresa pionera y líder en la materia, así que bueno, toda nuestra enhorabuena también por todos los esfuerzos que estáis desarrollando. Bueno, Alberto, por último y no menos importante, por supuesto, te cedo la palabra para que nos comentes un poco qué significa para Nestlé y el sector agroalimentario esta visión 2050. Pues nada, muchas gracias, Tania, y me sumo exactamente en los mismos términos a los agradecimientos que han hecho mis compañeras, tanto a Forética como al World Business Council.
Bueno, tenemos una serie de elementos que son muy compartidos por todos los sectores que están recogidos en el propio documento, que es en aquellas citas que hablan del tiempo para, ¿no? O sea, es el tiempo para una visión compartida, la necesidad de que esto no lo podemos hacer ni como empresas individuales ni como sectores, lo tenemos que hacer en el conjunto de toda la sociedad. Es un elemento absolutamente transversal. La necesidad de urgencia, es decir, viene de urgencia para empezar, como decía antes Filipo, a pasar de la visión y de las ideas a la implementación y de la velocidad y la profundidad de los cambios que viene recogido en infinidad de sitios dentro del propio documento, que es la transformación, el tiempo para la transformación, ¿no? Esa transformación quiere decir que ya no es suficiente una evolución, sino que tenemos que profundizar, hacer cambios probablemente muy, muy grandes. Si miramos ya más sectorialmente en los que podemos influir, yo creo que el principal reto, y aparece desde casi la primera página del documento en el sector de alimentación, es el reto de cómo alimentar a una población que será de más de 9.000 millones de habitantes en el 2050. Y ya antes ha hecho referencia también Laura a este reto. Es desde luego un reto muy complejo, sobre todo, como dice el documento, dentro de los límites planetarios. Nos marca un poco cuál es este escenario, ¿no? Y a mí hay un dato que me gusta mucho compartir, que es del Global Footprint Network, que dice en qué día del año hemos agotado los recursos de manera sostenible y empezamos a sobreexplotar. Es decir, ya esto no es sostenible. Bueno, pues ese día, con los datos que tiene esta organización, a nivel mundial ocurre el 22 de agosto. Y si lo miramos en el contexto de España, todavía estamos peor, sería el 23 de mayo. Y si miráramos nada más que en un país como Qatar, esto sería a principios de febrero ya, ¿no? Entonces, existe realmente una necesidad de transformar, y en el sector de alimentación, por citar quizá los tres elementos fundamentales, es la mayor parte de las emisiones se producen dentro de la producción de materias primas. Es ahí donde probablemente dentro del sector de alimentación entre un 50 y un 70% de las emisiones se producen. Para una empresa como la nuestra sería sector 3, pero en el conjunto del sector de alimentación es un elemento principal. Y hay que empezar a aplicar nuevas formas de agricultura. Tenemos otro elemento fundamental que es el food waste. Un tercio de los alimentos que se producen no llegan a consumirse, sino que se destruyen. Elemento también fundamental si atacamos ahí, ¿no? Y luego, cómo tenemos que transformar también los parámetros de consumo. No podemos seguir comiendo de la misma manera pensando que esto lo tenemos que hacer equitativo y que tiene que llegar para todos. Digamos que son los tres elementos básicos. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, teníamos otra pregunta, pero como vamos un poquito justos de tiempo, como todos habéis hablado también ya de retos, porque es normal que cuando habléis de qué significa para vuestro sector, pues también comentéis los retos. Quizás lo que os quiero pedir ahora es en un momento así muy sintético, que me digáis en menos de un minuto, desde Bayer, Engie y Nestlé, ¿cuál creéis que puede ser vuestra principal aportación a esta transformación de los sistemas y sobre todo esto que hemos comentado mucho, el realmente pasar de las ideas a la implementación, a la práctica? Es que, por favor, esto realmente un trabajo de síntesis, pero en un minutito, a ver si podemos, para que nos quedemos con una frase clave de qué podéis aportar a esta transformación de sistemas. Laura, Empiezo. Pues yo, mira, más que una frase te daré una palabra: innovación. La biorevolución, como comentaba antes, para nosotros es fundamental, es aquello que nos va a permitir dar un salto fundamental y, por lo tanto, innovar poniendo la sostenibilidad en el centro y haciendo llegar esta innovación a la sociedad para que todos puedan sumarse, para nosotros es fundamental. Agricultores, personas, sociedad, salud. Muchísimas gracias, Laura. Creo que también es clave y cada vez se habla más de innovación y desde luego lleváis la delantera en eso. Así que enhorabuena. Irene. Gracias. Pues yo si lo tengo que resumir en una frase, diría el propósito de Engie, que es actuar para acelerar la transición a una economía neutra en carbono, mediante reducción de emisiones, descarbonización de la energía y siempre con soluciones respetuosas al medio ambiente. Creemos que la clave, ahora que ya se han adquirido muchos compromisos, es
acelerar la acción y nosotros estamos ahí. Muchísimas gracias. Creo que con estos 3 sectores conseguiríamos llegar a esa transformación si realmente conseguimos implementar todas estas soluciones y llevar a cabo los esfuerzos que estáis haciendo. Sí. Y ya para terminar, Alberto. Sí, ya he visto, Tania, que tu llamada a la disciplina ha sido muy buena porque estamos siendo muy concisos. Yo diría que sí, como hemos dicho, o sea, el propósito al final, nosotros lo que podemos aportar es desarrollar el potencial de la alimentación pues para mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que tenemos que transformar es la manera en que lo estamos haciendo. Yo diría que nosotros hemos hecho público el compromiso de de tener 0 emisiones netas en 2050 y, por lo tanto, no pasar del 1,5 grados. Eso es fundamental. Tenemos acciones fundamentalmente también en la producción de materias primas, pero también en la parte de operaciones e incluso en la forma en la que ofrecemos productos al consumidor que estén más adaptados, que sean más sostenibles para poder ir modificando esos patrones de alimentación. Digamos que esa es la frase. Muchísimas gracias. Habéis conseguido ser muy sintéticos y creo muy claros y sobre todo el transmitir algo, o sea, que es clave para vosotros esta visión a 2050, que como decía Laura al principio, tampoco está tan lejos. O sea, en 30 años menos ya estamos. Así que realmente, bueno, muchos retos, pero también, o sea, el poder ver vuestra estrategia, vuestra experiencia y la ambición que tenéis a 2050 también es alentadora, ¿no? Que 3 grandes empresas como las vuestras ya tengan esta estrategia definida, clara y estos objetivos tan ambiciosos a mediano y a largo plazo, desde luego es alentador. Así que, bueno, yo creo que vamos por buen camino y, bueno, creo que ya con esto podemos terminar la sesión y otra vez agradeceros 1.000.000 de veces vuestra participación en este evento. Creo que para todos ha sido muy interesante tener la visión complementaria entre la teoría y la visión de Filippo, que aunque no le veo, se lo agradezco de nuevo, y la aportación más práctica de vuestra experiencia. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, Forética está aquí para lo que necesitéis y, bueno, seguiremos trabajando en este debate y en esta reflexión conjunta sobre el futuro de la sostenibilidad, que seguro dará mucho de qué hablar. Así que, pues sin más, podemos acabar esta sesión. Agradeceros otra vez y, bueno, para los que queráis, que como ha comentado Ana, ahora tenemos una sesión privada sobre la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios para entrar un poco más en detalle sobre cómo llevar a la práctica de nuevo toda esta ambición y esta visión tan estratégica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.